Buenas noches, compañeros y maestros. Somos el grupo número 9 y vamos a exponer el tema de grupos sociales y estratificación social. Este grupo está compuesto por Mauri Montero, Madeline Moya, Fátima Paniagua y Lupita Núñez. Le voy a dejar con mi compañera Mauri que va a dar introducción al tema. Bien, el tema que me corresponde hablar en grupos sociales. Le va a dar una pequeña definición lo que es un grupo social. Un grupo social es un conjunto de personas que trascienden a la unidad domética y en general se forma sobre bases distintas al parentesco, aunque pueda haber relaciones de parentesco entre personas del grupo. La categoría básica de los grupos sociales, entre estas tenemos lo que es grupo primarios. Bien, el grupo primarios son grupos sociales en lo que los miembros se relacionan de cara a cara. Grupos secundarios son personas que se identifican con las demás sobre una base común, pero que tal vez nunca se encuentren o interactúen entre ellos. Grupos de edades o grupos de personas de edad similar que pasan juntos determinados rituales, como la circunscripción. Las estructuras organizativas de los grupos informales están menos jerárquicas. Los grupos informales son más pequeños y menos visibles. Los miembros de los grupos informales tienen relaciones más estrechas cara a cara o con los demás. Los miembros de grupos formales pueden conocer a los demás o no. Las amistades. Con frecuencia, las actividades cotidianas de la gente en una base para los vínculos de amistad. La amistad hace referencia a estrechos lazos sociales entre al menos dos personas informales o voluntarios, en lo que se supone que las personas no son parientes, aunque en algunos casos los parientes también entre estos hay amigos. La mitad entre la categoría en grupo social, estos son primarios. Características sociales de las amistades. Las personas escogen a sus amigos y los amigos los son voluntariamente. Pero, incluso así, los criterios para calificar a alguno como un amigo están estructurados culturalmente. Por ejemplo, la segregación por género puede impedir las amistades entre género o la racial, poner límite a las amistades entre razas. Otra categoría es de las amistades que los amigos se apoyan unos a los otros, psicológico y emocionalmente. Las amistades entre pobres urbanos. El estudio Arcaro está sobre la forma en que las redes de amistades mejoran la supervisión económica entre los afroamericanos urbanos de bajo ingreso en la contribución. Yo le dejo con mi compañera que le va a hablar de los clubes y fraternidades para continuar la exposición. Hasta aquí mi parte, muchísimas gracias. Bien, yo soy Fátima Indira Paniagua de los Santos y le estaré hablando de los clubes y fraternidades. Los clubes y las fraternidades son grupos sociales que definen la pertenencia a los mismos en términos de un cierto sentido compartido de la identidad y los objetivos. Pueden agregar a personas con una misma herencia étnica, ocupación
ocupación o negocio, religión o género. Aunque muchos clubes pertenecen existir fundamentalmente para servir a intereses de socialidad y apoyo sociológico. Análisis más profundos revelan que estos grupos también tienen papeles económicos y políticos. Ahora le voy a hablar de los grupos contraculturales. Determinados grupos están compuestos por personas que por un motivo u otro están al margen de lo socialmente establecido y se resisten a adaptarse a la pauta cultural dominante, como los llamamos hippies de los años 70. Bandas juveniles. La expresión bandas juveniles hace referencia a grupos de jóvenes, sobre todo en zonas urbanas, frecuentemente considerados un problema social por los adultos y las funciones encargadas de aplicar la ley. Las bandas juveniles varían respecto a su organización formal, como los clubes y fraternidades. Suelen contar con un líder reconocido, rituales de iniciación formalizados para los nuevos miembros y con marcadores y símbolos de identificación, como son tatuajes y vestimentas determinadas. Grupos que alteran su cuerpo. Estos son grupos que se caracterizan ya sea por vestimenta, por tatuajes, piercing u otros. Cooperativas. Las cooperativas son una modalidad de grupos económicos que los beneficios se comporten entre los miembros y la toma de decisiones que siguen el principio democrático. Una persona o con un voto. Las cooperativas agrícolas y de crédito son las formas más comunes seguidas de los consumidores. Grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda en los últimos años en todo el mundo han proliferado los grupos de autoayuda, grupos formados por la consecución de objetivos personales concretos como sobrellevar enfermedades o desgracias, o cambio de estilo de vida como hacer más ejercicio o perder peso. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con la compañera. Mi nombre es Madeline Moya, voy a continuar hablando lo que es la estratificación social. Consiste en relaciones jerárquicas entre grupos diferentes, como si estuvieran organizados en capas o estratos. Los grupos estratificados pueden ser desiguales en gran variedad de magnitudes, como recursos materiales, poder, bienestar, educación o atribuciones simbólicas. Las personas pertenecientes a grupos en la posición más alta tienen privilegios desconocidos para las de peldaños inferiores y es probable que les interese mantener su posición de privilegio. La estratificación social surgió recientemente en la historia humana, en concreto con la aparición de la agricultura. Estatus adquirido, clase. Una clase social hace referencia a la posición de una persona o de un grupo en la sociedad, determinada fundamentalmente en términos económicos. En muchas culturas, la clase es un factor clave para precisar el estatus de una persona, mientras que en otras es menos importante que nacer en una familia concreta, por ejemplo. La clase y el estatus, en cualquier caso, no siempre van juntos. Una persona rica puede haber conseguido su fortuna de manera poco prestigiosa y no alcanzar ningún estatus elevado. Los grupos de estatus y de clase son grupos secundarios, ya que no es probable que los miembros del grupo se conozcan entre sí, en especial en la sociedad grande.
estatus adscrito, raza, etnicidad y casta. Los tres sistemas principales de estratificación adscrita se basan en divisiones de las personas en rango desiguales, fundamentadas en raza, etnicidad y casta. Para especificar un poco, la etnicidad es un sentimiento de pertenencia grupal basado en la percepción de una identidad compartida. Y la casta es un sistema de estratificación social vinculado al hinduismo y basado en el nacimiento de cada persona dentro de un grupo determinado. Un grupo determinado por nacimiento con un rango social específico, a menudo vinculado a una ocupación peculiar y a la cultura del sur de Asia. Como los grupos de estatus y de clase, estas tres categorías configuran grupos sociales secundarios, ya que nadie puede tener una relación personal con todos los demás miembros del grupo. Cada sistema adopta ciertas peculiaridades locales con arreglos al contexto. Por ejemplo, la raza y la etnia están interrelacionadas y se solapan con concepciones culturales en gran parte de Latinoamérica, aunque se dan diferencias en significado respecto a identidad y estatus en los distintos países de la zona. La antropología legal y activismo ambiental en Papúa Guinea. Un tema convertido de la antropología aplicada es si un antropólogo debe participar como activista de la comunidad, actuar como defensor en nombre de las personas con las que realiza su investigación. Los grupos activistas. Estos grupos se forman con el fin de alterar condiciones concretas, como la represión política, la violencia y las violaciones de derechos humanos. Al estudiar los grupos activistas, los antropólogos están interesados en comprender qué motiva su formación, cuáles son sus estrategias y metas y qué pautas de liderazgo presentan. En ocasiones, los antropólogos se unen a la causa de los activistas y usan su comportamiento para apoyarlos en sus objetivos. Nuevos movimientos sociales y ciberpoder. Los nuevos movimientos sociales están adoptando las ventajas de la cibertecnología para ampliar su base, intercambiar ideas y conseguir fondos. Los movimientos sociales ciberpotenciados son nuevas instituciones políticas de importancia que ofrecen nuevas formas de cuestionar, resistir o transformar las estructuras actuales. Hasta aquí es nuestra exposición. Espero le haya gustado y pasen buenas noches.